La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la carta a los Gálatas. Así dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol enviado, no por los hombres ni por intervención de hombre, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a la iglesia de Galacias. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestras mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlo en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo le digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los evangelizados no es doctrina de hombre. No le he recibido de un hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día aquel que me había escogido desde el seno de mi madre por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejo humano, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Luego me fui a la región de Siria y Cilicia, de manera que la iglesia de Cristo en Judea no me conocía personalmente, tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo no perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí.
Después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación fui para exponerle el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en la región privada, en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que nos sirve, pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego y estaba conmigo, y esto a pesar de que había intruso, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero no negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el evangelio se mantenga entre ustedes en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de la persona. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon las manos a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigimos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. También después, cuando Cefa vino a Antioquía, le enfrenté en circunstancia en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que viniera algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta falsedad. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del evangelio, le dije a Cefa delante de todo: si tú, que has nacido judío, te ha pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impone a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que las personas no son justas como Dios así quiere por haber observado la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser hechos justos a partir de la fe en Cristo Jesús y no por las prácticas de la ley, porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de ningún mortal una persona justa según Dios. Escogimos esta rectitud verdadera propia de Cristo y estaríamos ahora en pecado.
entonces Cristo tendrá parte en el pecado. Esto no puede ser. Pero miren, si echamos abajo algo y luego lo restableceremos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo es lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera actitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran? Le preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu Santo por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? ¡Qué tontos son! Empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Haber probado inútilmente favores tan grandes, pues en este caso no le habrían servido de nada. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagro entre ustedes, ¿qué tienen que ver con la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham. Creyó a Dios, que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan, pues, que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera rectitud por el camino de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así, los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a la observancia, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. Las cosas escritas, pues es: el justo vivirá por la fe. Y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ella. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas. En Cristo Jesús, por la fe, recibimos la promesa, que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, la promesa era para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes, como si hubiera varios, sino que habla en singular: para tu descendencia,
y esta es Cristo. Ahora digo lo siguiente: si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley que vino 430 años después no pudo anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa, y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida con mira a la desobediencia, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente de Abraham para quien era la promesa, y fueron ángeles los que la concertaron, haciendo de mediador Moisés. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice la promesa de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no. La Escritura lo encerró todo en las partes, los marcos del pecado, de tal manera que lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe en Cristo Jesús. Hasta que no llegaron los tiempos de la fe, la ley no guardaba bajo llave, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no obedecemos a la que nos llevaba al Maestro. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavos y hombres libres. No se hace diferencia entre hombres y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y heredero de la promesa. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos, a pesar de que es dueño de todo ello. Está sometido a quienes los cuidan o se encargan de su asunto hasta la fecha fijada por su padre. De igual modo, también nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestro derecho como hijos. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que reclama al Padre, Abba, o sea, papá. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Pero si ahora conocen a Dios, o más bien Dios lo ha conocido a ustedes,
¿cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin fuerza? ¿Quieren ser de nuevo sus esclavos? Y van a observar ciertos días y la luna nueva y tal tiempo y este año. Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. Les ruego, hermanos, que me imiten a mí como yo me hice semejante a ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos, cuando le anuncié el Evangelio, yo estaba enfermo. Aunque mis pruebas eran una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué se perdió la alegría de aquel tiempo? No miento, pero se habrían sacado los ojos para dármelo, y me he vuelto un enemigo ahora porque le digo la verdad. Esa gente le demuestra mucho interés, pero no es para bien. Quieren apartarlo de mí y que se interesen por ellos. Ojalá ustedes fueran siempre objeto de gran atención y no solamente de la mía cuando estoy con ustedes. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya mandado forma en ustedes. Cuánto desearía estar ahora con ustedes y hablarle de viva voz, porque ya no sé qué hacer por ustedes. Ustedes que quieren obedecer a la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Aquí hay una figura y reconocemos 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz a esclavos. Agar era la Arabia donde está el monte Sinaí y representa la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La Escritura dice: alégrate, mujer estéril y sin hijo, estalla en grito de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues muchos serán los hijos de la madre abandonada, más que los de la que tenían marido. Hermano, ustedes como Isaac son hijos de la promesa, pero así como entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el espíritu, lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermano, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Hermanos, el libro de Gálatas es una carta de Pablo apóstol que le envía a la iglesia de los Gálatas, iglesias primitivas que en aquellos tiempos empezaban a ser evangelizadas. ¿Quiénes eran ellos, los Gálatas? Este apelativo tampoco preciso designa lo mejor a las comunidades de Pisidia evangelizada por Pablo
en su primera misión, lo menciona Hechos de los Apóstoles 13:22 y 14:25. Tal vez podría tratarse de otras comunidades que Pablo habría fundado más al norte en la antigua Galacia durante su segunda misión. Pablo escribe porque la comunidad está en peligro. Cosa extraña, no hace alusión a escándalo ni a un relajamiento ni a conflicto de autoridad como fue el caso de la iglesia de los Corintios. Había seguramente tensiones y dudas, ya que algunos se propasaban y querían volver a valorizar las prácticas judías. Sin embargo, según parece, ni los promotores de esas vueltas a la ley, ni lo que se le oponían, podían haber esperado una advertencia así de Pablo. Pero él ha visto más lejos que ellos. Los fieles vuelven a pedir práctica religiosa porque no han comprendido o porque han olvidado que ser cristiano no es, en primer lugar, practicar una religión, sino más bien vivir en una fe. Vivir una fe. El descubrimiento del Evangelio había sido para los Gálatas un baño de libertad. Los que eran judíos habían así escapado a la tiranía de la práctica que marcaban toda la existencia. Los que eran griegos y paganos se habían liberado de una visión fatalista del mundo y de los prejuicios de una sociedad. Ahí también la liberación se había hecho en forma más radical, eran capaces de seguir a Pablo cuando les practicaban sus propias experiencias. Habían descubierto que Cristo es el suficientemente grande como para llenar nuestra existencia y que el Espíritu nos dirige mucho mejor que las obligaciones religiosas. Durante un tiempo los Gálatas habían vivido lo mismo que vivía Pablo, pero era difícil que la comunidad se mantuviera en una línea tan nueva. Transcurrido el momento del primer entusiasmo, la gran mayoría de estos nuevos cristianos sintió la necesidad de reglas y prácticas. Tenían fe en Cristo, pero era demasiado pedirle que fueran todo espirituales. Ahora bien, había allí gente que ofrecía una respuesta. Eran a lo mejor cristianos de origen judío que sabían lo bueno que es tener una ley, aspiraban, por supuesto, a tomar la dirección de la comunidad, pero el capítulo 6 de la carta de los Gálatas nos da a entender, más adelante lo vamos a ver, que no eran totalmente desinteresados, ya que la vuelta a la práctica judía le abría todas las puertas de la comunidad judía. Existía una solidaridad muy fuerte entre los judíos en un mundo que le era habitualmente hostil, y juntarse con ellos procuraba una seguridad real. Algunos preferían esta seguridad a la aventura de la fe y lo griego que las comunidades cristianas enfrentaban en aquel tiempo. La respuesta de Pablo es severa y tal vez no parecerá muy parcial y negativa
con respecto a la práctica religiosa, pero es palabra de Dios. Dar demasiado crédito a las reglas y prácticas de una religión es encerrarse en un sistema, en un orden en el cual se espera, aún sin decirlo. La recompensa por las buenas acciones, la fe por el contrario, significa entregarse a Dios y a su misterio, tan temible como la cruz que es su símbolo. Esto es bastante para comprender que esta carta a los Gálatas tiene actualidad hoy en el día, en estos tiempos modernos en que tantas personas andan en busca de certidumbre. Por otra parte, en la medida en que la iglesia deba atender a muchos fieles que solo tienen una mitad experiencia de la vida en el espíritu, tienen siempre alguna obligación de ponerse a su nivel con ritos, preceptos y autoridades. Deben pues al mismo tiempo mantener clara la recuperación de la conciencia de su identidad y redescubrir la vida por la fe. Y es que aquí Pablo nos hace un llamado de que en que ha sido llamado y enviado directamente por Dios. Al hablar de los apóstoles, no piensa únicamente en lo que los 12 apóstoles de Jesús hicieron, dijeron, escribieron, sino también en otros que tenían ese título de apóstoles y fueron enviados por la iglesia y por Dios, es cierto, pero al final elegido por intervención de los hombres. Y es que Jesús eligió a 12 apóstoles, pero después que Jesús resucitó y los apóstoles fueron enviados, hubieron más apóstoles que fueron enviados por los apóstoles. Y hoy en día también sucede en nuestras iglesias. No importa la iglesia que se decida asistir, depende de su afinidad, donde se sienta cómodo, y ellos traen el mensaje, los pastores o los sacerdotes, y predican la palabra. Pero el mensaje aquí Pablo le está hablando a los Gálatas es de Jesucristo. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y a qué vino? A darnos la salvación gratuita. Vamos a enfocarnos, según dice Pablo, en que nosotros debemos poner atención en que Jesús, el Hijo de Dios, vino a darse por nosotros y clavarse en una cruz para que seamos gratificados de una salvación que no nos costó nada, porque Jesús pagó el precio. Entonces de ahí que la fe viene de oír de la palabra y por ende es por fe. Sin fe pues no se mueve la montaña. Entonces Dios Padre, que al vernos alejados nos reconcilia en su Hijo y a través de la salvación.